Hoy vamos a considerar subredes como uno de los mecanismos que se han ideado para que la cantidad de direcciones IPv4 todavía pueda servir o se pueda hacer una mejor distribución de las que se han asignado. Suponiendo que una empresa tiene varias oficinas en diferentes ciudades, cada una de ellas tiene una red local, todas están interconectadas entre sí, y la idea es que necesitan algún tipo de interconexión a nivel de TCP/IP. Quieren tener una intranet, por ejemplo, a través de Internet. Una de las oficinas, la principal, dispone de una conexión a Internet. Vamos a suponer que a esta oficina le han dado una clase C, 254 direcciones posibles. Y la suma de todas las oficinas, de todas, incluyendo la principal, no excede la cantidad de 254 equipos. Entonces, si cada uno necesita tener una conexión a Internet para interconectarse entre ellas, una posibilidad es que soliciten una clase C a su proveedor de Internet para poder distribuir estas direcciones. Pero estaríamos, vamos a suponer que tenemos, 5 oficinas, estaríamos multiplicando por 5 la cantidad de 254 que no van a utilizar. Entonces tenemos 1250 direcciones de las 200 posibles. Si tuviésemos una asignación de clase C a cada una de las oficinas, tendríamos una dirección diferente por cada una de ellas, a la cual el enrutador debería de alguna forma dirigirse. Ya tenemos esa dificultad. El problema sería la subutilización de direcciones. Hay un mecanismo que permite dividir una dirección en trozos o subredes. Entonces la empresa podría tener una clase C y esa clase C fragmentarla de tal forma que cada oficina pueda decidir de alguna forma un grupo de direcciones de esta clase C. Buen día, Inge. Disculpe, no se logra ver la pantalla, se quedó congelada y no se movió. ¿No se puede ver lo que estoy moviendo en este momento de la página? No, Inge, no sé. Solo la primera vez que compartió la pantalla sí se veía, pero se quedó ahí, congelada. Ya. Gracias. Ahora, Sí, Inge, se ve. okay. Entonces, este mecanismo que les decía nos permite dividir una dirección en trozos o subredes, una red en subredes. Podríamos dividir una clase A en pequeños fragmentos, una clase B en fragmentos, una clase C en fragmentos. Se puede hacer en cualquiera de las clases como tal. La orientación de manejar subredes estaba orientado a trabajar en pedazos de clase A, clase B, clase C. Esto se ha incorporado al 82 como una previsión a lo que se veía venir, que se iban a acabar las direcciones. En la práctica se iban a acabar alrededor de los 2000. Ha pasado más de 20 años y recién se han acabado las direcciones. Justamente por este uso de mecanismos que han permitido organizar adecuadamente, dividir adecuadamente las direcciones. Hemos hablado de una máscara de red. Aquí deberíamos definir una nueva máscara para la subred, de tal forma que apunte a solo el trozo que estamos utilizando y a no a toda la clase. Los bits de la máscara identifican la parte de la red. En este caso, los bits de la máscara identificarían a la subred. Y todos los bits que están en 0 corresponderían al host. En este caso tenemos una máscara 255, 255, 255, sería un barra 24, ¿no? Que podríamos aplicarla a una clase B. La clase B es un barra 16, que implicaría que tuviésemos 256 subredes de 256 direcciones cada una. Entonces podríamos jugar con los bits de izquierda a derecha para que podamos ganar
más redes, pero obviamente disminuir la cantidad de hosts por cada una de las redes. Si tenemos la máscara 255.255.252.0, por ejemplo, y no 255, estaríamos diciendo que ahora tenemos más redes, pero menos espacios para los hosts. Entonces, ¿a cuánto equivaldría en prefijo esta máscara, por ejemplo? Sabiendo que 255, 255, 255 es más de 24, ¿cuánto sería un 252? ¿Alguna idea? Está en el texto. Dejaríamos 10 para el host, significa que hemos crecido 2 bits. Tendríamos 8, 10. Tenemos 1024 direcciones. Y estaríamos restando solo 6 bits en esta parte. Entonces tendríamos 16 más 6. Tendríamos un barra 22. Con barra 22 estamos consiguiendo 1000 equipos con una sola dirección. Con barra 24 tenemos 256 equipos con una sola dirección. Cuando se crean subredes, al igual que en las redes, hay dos direcciones que automáticamente no se utilizan, la primera y la última. La primera en redes apunta a la red y la última apunta al broadcast. En subredes, la primera de la fracción apunta a la subred y la última apunta al broadcast de esa subred. Tenemos de manera general una ecuación, 2 a la n menos 2, donde n es el número de bits y que se puede aplicar tanto a la parte de red o a la parte de hosts. Pero esto nos da una gran dificultad. Si, por ejemplo, ponemos 8 bits para los hosts, 2 a la 8 menos 2, tenemos, ¿cuánto? 254. ¿Qué pasa si pasamos a la parte de red? Estamos restando 2 subredes, ya no 2 direcciones. ¿Se entiende la lógica? Vamos a tener un barra 24. ¿Está bien? Entonces 2 a la 24 menos 2, con direcciones. Pero ¿cuántos bits nos está quedando para la subred? Nos tenemos dificultades para hacer ese cálculo. No podríamos usar absolutamente todo. Vamos a ver, tengo que compartir toda mi pantalla, entonces vamos a poder ver eso. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Se puede ver la pizarra que he puesto ahí? No, hija. Otra vez, tenemos problemas. Ahora, ¿se puede ver la pizarra? Sí, sí, ahora sí, hija. Ya. Entonces, voy a dibujar algo que parezca un círculo. Voy a suponer un pastel que tiene una cantidad de direcciones. Si utilizo la fórmula 2 a la n menos 2, cuando divido mi pastel en 2, estoy diciendo que tengo 2 partes. Un bit, si quieren. 2 a la 1 menos 2, ¿cuánto me da? 0. No puedo utilizar nada. Si coloco 2 a la 2, ya divido esto en 4 partes. ¿Cuántas puedo utilizar? Solo 2. Solo 2. Si pongo 3 bits, 2 a la 3, tengo 8. Menos 2, ¿cuántos puedo utilizar? 6. Solo 6. Entonces tiene una dificultad las subredes. Diseño original. Estoy hablando del diseño original. Tiene una dificultad. Estamos perdiendo redes. Fíjense que aquí pierdo 2 de 32, 64 direcciones. Pero vayamos un poco más atrás. Y tengo 4 pedazos, de las cuales pierdo 128 direcciones. Y solo tengo 2 de 64 para repetir. Pésimo.
¿Y por qué no puedo utilizar estas direcciones? Esta es la punto cero, en este caso, esta es la 64, esta es la 128 y esta es la 192. ¿Está bien? ¿Por qué no puedo utilizar la cero? Vamos a hablar de esta dirección. Solo de esta. ¿Por qué no puedo utilizar? Porque mi dirección, por ejemplo, 255, 192.20.50.0 barra 24, por ejemplo, ¿qué diferencia tendría con la 192.20.50.0 barra, si divido en 4, ¿cuánto sería? 22. ¿Qué diferencia habría entre estas dos como direcciones? Ninguna. La máscara tendría que hacer el trabajo. Y en su momento del diseño, los routers no tenían implementación para hacer eso. Solamente, si era un punto cero, no podían manejar un barra 22, un barra 23. Manejaban un punto 24. Y esa era la red. Entonces, el gran problema era identificar o diferenciar estas dos direcciones. Para que se diferencien esas dos direcciones, en los routers se aplica algo que se llama subnet 0. Esto es una violación al diseño. Y la idea es, con esto se aprovecha mejor el espacio de direcciones disponible. Entonces ya ahora, con subnet 0, yo puedo obviar, no sé si se va a poder limpiar bien, yo puedo obviar esta restricción. Y ahora puedo utilizar de manera diferenciada el 50.0/24 del 50.0/22. Obviamente no al mismo tiempo, porque estoy apuntando a la misma dirección. Pero ya puedo diferenciarla, de tal manera que ahora esta es mi primera red, esta es mi segunda red, esta es mi tercera red, esta es mi cuarta red. Tengo 4 redes de 64 bits, de 64 direcciones, perdón, cada una. Y esta ya no se utiliza. No se olviden, diseño. Implementación. Entonces, para la implementación y poder aprovechar todas las direcciones, los routers deberían tener incorporado esta característica. Y la tienen. Los actuales ya la tienen. Entonces, con eso, obviamos un poco el 2 a la n-2. Primero, vamos a hacer ejercicios con 2 a la n-2. Y luego vamos a hacer ejercicios con subnet 0. ¿Está bien? Lo que se usa y lo que se ha diseñado. Antes de esto, por ejemplo, si dividimos una clase C, tendríamos distintas opciones. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Inge, disculpe, creo que su pantalla se quedó congelada. Otra vez. Sí. Ese problema de poner toda la pantalla, normalmente necesita mucho recurso. Pero bueno, vamos a ver. Es que necesito escribir encima. Vamos a poner una sola ventana. Voy a directamente. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Pero lo que yo pueda escribir encima se ve. Lo que estoy rayando encima. No se ve. Ya, entonces ni modo. Vamos a tratar de utilizar directamente este video para explicar. Aquí tengo una dirección 192.168.1.10. Es una dirección cualquiera. Si yo quiero obtener la dirección de red de esta dirección, tengo que hacer un AND con la máscara. Y mi máscara es 255.255.255.0. Si hago AND, me va a obtener la dirección de red. Está en la parte inferior. Me va a obtener la 192.168.1.0. Eso es obvio. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, eso es lo que está haciendo en nuestro video. No está haciendo otra cosa. Eso es una clase C. Lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, las clases A, B, C tienen por defecto prefijos 8, 16 y 24. Y sus máscaras
como aparece en dot decimal. 255, 255, 255.0 es una clase C, o barra 24. ¿Qué sucedería si tuviese máscaras sin clase? Por ejemplo, 255, 255, 255.128. Eso ya sería un barra 25. ¿A qué nos vamos en eso? Voy a detener este video. Y pues ve mi puntero, por lo menos. El puntero de acá. ¿Se puede ver lo que muevo el puntero? Sí, se ve. Sí, Ok, pero al rato se eso es como un importante. delay. Ya, no importa si hay un retardo, pero por lo menos nos va a dar una pauta. Fíjense que aquí los bits, un poco más antes. Aquí. Lo que dice net, esta parte no se interesa. Dice 192, esta parte con 1, 1 y puros ceros, es la 192. ¿De dónde tenemos eso? Hacemos 2 a la 0, el primer bit, 2 a la 1, el segundo, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7. ¿Cuánto es 2 a la 7? 128. ¿Cuánto es 2 a la 6? 64. 64 a la 128 nos da 192. Es una traducción simple de bits de binario decimal. ¿Se entiende esa parte? Sí, Inge. Ok. Aquí tenemos 168 y es fácil deducir de dónde sale esto. Aquí tenemos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, es 8. Más 32, más 128. 128 más 32 más 8 nos da 168. Y 1, obviamente aquí tenemos 0, 0, 0, 0, y solamente 2 a la 0 está marcado el bit. Entonces es 1. Eso se entiende, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de las subredes? Vamos a enfocarnos en subredes para una clase C. Eso quiere decir que tengo una red clase C que tiene 254 computadoras o 254 direcciones utilizables. Entonces, lo que yo quiero es tener más redes, pero menos host por cada una de las redes. Entonces, yo me presto este bit. De la parte de host, yo me presto este bit, el primerito, y hago que se sume a la cantidad de redes. ¿Cuántos bits me está quedando si me presto un solo bit para la red? ¿Cuántos bits me está quedando para los hosts? 25, bueno, serían 7. 7. 2 más 7, ¿cuánto me da? 64. No, perdón, 128. 128. 2 a la 7 me da 128. Entonces tengo 128. ¿Cuántas redes tengo? ¿Cuántas subredes tengo? Con un solo bit. 2 a la 1. ¿Cuánto nos da? 2. 2. Entonces tengo dos subredes de 128 cada una. Ahora, ¿qué pasa si me presto 2 bits? 2 a la 2, ¿cuánto es? 4. 4. Tengo 4 subredes de los 6 bits que me quedan. 2 a la 6, ¿cuánto es? 64. 64. Tengo 4 subredes de 64. Y así, si me presto 3, tengo 8 subredes de 32. Si me presto 4, tengo 16 redes de 16. Y así sucesivamente. Entonces, en función de cuántos bits utilice para sumar a la parte de red, estoy creando subredes. Y los bits que me quedan sueltos son los hosts que van a dar por cada subred. ¿Eso está claro? Esa es la lógica de subredes. Claro que con 2 al aire menos 2 se utilizaría menos. Pero vamos a ver. Entonces, un barra 25, ¿qué implicaría? Que de los 24 me estoy prestando uno. Entonces tengo 2 subredes de 128 cada una. La primera va a ser la .0 y la segunda va a ser la 128, por ejemplo. ¿Qué pasa si tengo un barra 18? Y aquí de 16 me estoy prestando 2. Tengo 18. Entonces estoy dejando para las subredes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más estas 8. ¿Qué implicaría eso? 8 más 6. ¿Tengo cuánto? 14. ¿Cuánto es 2 a la 14? 16.384 hosts. ¿Cuántas subredes de clase B tendría si me presto solo 2? 4. 4 subredes de 16.000.
Si sumo las 4 de 16.000, tengo 65.000. Justamente lo que son la clase B. Entonces, no importa si hago en clase B o en clase C o en clase A, me va a funcionar las subredes. Lo que estoy haciendo es, en una clase B, solo tengo los 2 primeros bytes para apuntar a la máscara. Estoy prestando bits del tercer byte. Si tengo una clase A, solo tengo el primer byte, 8. Me estoy prestando bits del segundo byte, que implica que estoy, como en este ejemplo, 12. Estoy agarrando 8 del primer byte y 4 del segundo. ¿Cuántos estoy dejando para hosts? 24 más estos 4, 28. 2 a la 28 computadoras tendría por cada una de las 8 subredes de clase A. ¿Se entiende la lógica? Sí, jefe. ¿Alguna duda sobre la lógica? Porque es únicamente jugar con bits. Si estoy en una clase A, tengo el primer byte reservado. Entonces voy avanzando hacia la derecha, prestándome bits del segundo byte. Y en función de eso, todo lo que queda son la cantidad de hosts por cada subred de estos. Si estoy en una clase B, tengo los 2 primeros bytes reservados. Me presto bits del tercer byte. Y lo que queden de los bits se suma al último byte y tengo esa cantidad de hosts. Si estoy en una clase C, como es este ejemplo, tengo los 3 primeros bytes reservados. Tengo que avanzar hacia la derecha en los hosts. Entonces, si me presto 1, son 25. Si me presto 2, 26. Si me presto 3, 27, 28, 29, 30, 32, 32. Voy a ir al extremo. 31. Tengo 31 como prefijo y máscara de subred. ¿Cuántos hosts disponibles tendría en una barra 31? Dos, sí. 2. Pero si tuviese la fórmula del diseño 2 a la n menos 2, ¿cuántos utilizables tendría? 0. Exactamente. Entonces, en la medida de la bibliografía van a encontrar que jamás se puede utilizar un solo bit para hacer subredes, porque solo tendríamos 2 direcciones. Y sabemos que las 2 direcciones, en cualquier esquema de red, la primera se utiliza para la subred y la última para el broadcast. ¿Cuántas nos quedaría para los hosts? Nada. Nada. Entonces, lo mínimo que podemos tener es 2 bits. De tal forma que 2 a la 2 es 4, vas a 30, les estoy hablando. 2 a la 2 es 4, de tal forma que la primera se utiliza para la subred y la última para el podcast, y tendríamos 2 direcciones disponibles. ¿Eso está claro? Sí, jefe. Hay una salvedad. Hay un RFC, Request for Comments, se llama Request for Comments 31, que dice que dada la extensión de direcciones de IPv4, se tiene que buscar trucos, mecanismos que permitan utilizar al máximo posible. ¿Qué dice este RFC? Que un barra 31 es posible. Y las 2 direcciones que tenemos con un solo bit pueden ser al mismo tiempo subred, broadcast y 2 IPs disponibles. Pero para que funcione esto, el router debería tener esa implementación de RFC también dentro de su código. O sea, no piensen entonces que la teoría va de la mano de la práctica en redes. La teoría es 2 a la n menos 2, pero se puede violar eso. Y aún con un solo bit. Aún con un solo bit. ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte? Aquí estamos haciendo subredes para una clase C, que es una barra 24. Todo lo que se ve aquí es su máscara en la parte inferior y la dirección de la red en la parte superior. No tenemos otra cosa. ¿Qué sucedería si vamos a crear subredes de esta barra 24? Vamos a ver que, por ejemplo, ¿qué pasaría si la máscara es una barra 128? Lo que les decía. La máscara ahora tiene un bit que se ha prestado a la parte derecha del último byte. ¿Cuántas subredes tenemos con este bit? 2. ¿Cuántos hosts por cada subred? 128, pero utilizables 128. solo 126. Sí, ¿está bien? Veamos, avancemos un poco más.
Y aquí tenemos. Fíjense que tenemos 2 a la 1, 2. Aquí no está utilizando la fórmula menos 2, no se olviden de eso. Esto ya está haciendo la parte de implementación actual, pero no la de diseño original. Y los hosts son 2 a la 7, 128, 22, 126. Todos subredes, lo que decíamos. La primera subred, ¿qué número de red va a tener? ¿Qué número de dirección va a tener? La primera subred. 192, 168, 1, ¿qué? Va a tener la primera subred. Es simplemente el valor de este bit. Si este bit está en 0, la dirección de la primera subred va a ser exactamente la que está aquí arriba. Y si este bit está en 1, la dirección de la subred va a ser 192, 168, 1.128. De esa forma apuntamos a las dos subredes. ¿Está bien? ¿Está bien eso? ¿Qué sucedería? Bueno, aquí están las dos direcciones. Serían prefijo 25. 24 hasta aquí, un hito más 25. La primera subred, la segunda subred. ¿Cómo comprobamos de que las direcciones caigan en una de esas subredes? Es fácil. Por ejemplo, ponemos la dirección 68, que está aquí arriba. Para saber cuál es la subred de una dirección, ¿qué se hace? Un AND con su máscara. ¿Y su máscara cuál es? Barra 25. 255, 255, 255.128. Esa es la máscara. Se hace un AND. Y esta nos va a obtener la dirección de subred. ¿Cuál sería? Tenemos los resultados. 192, 168, 10. Significa que corresponde la dirección .68 a la primera subred. Ahora veamos con una dirección 138. Hacemos el mismo ejercicio. Y la red nos va a decir que es ahora 192, 168, 128. Esta dirección 138 corresponde a la segunda subred. ¿Está claro eso? Sí. Ok. Hay algo que se puede hacer que se llama FLSM o BLSM. Son dos formas de hacer. Vamos a jugar con ambas en los ejercicios. La segunda es Variable Length Subnet Mask, una máscara de longitud variable. Y la otra es una submáscara de longitud fija. A la de longitud fija se llama heterogénea y a la de longitud variable se llama al revés. Sí, estaba bien. A la de longitud fija se llama homogénea. Significa vamos a partir el pastel en partes iguales. Y a la VLSM, a la Variable Length Subnet Mask, se llama longitud variable. Vamos a partir el pastel de acuerdo a las necesidades. Y es la que más se usa. Vamos a hacer un ejemplo simple, no un ejercicio. Tenemos una clase C, barra 24. ¿Qué sucede si la dividimos en partes iguales? Por ejemplo, barra 26. Un barra 26 implica que tenemos 2 bits, 4 subredes, cada una de 64. Entonces vamos sumando al 0, 64, 64, 64, al 128, 64 y tenemos las direcciones. Fácil. Longitud fija. Pero esta longitud fija lo podemos volver longitud variable. ¿Qué sucede si la última dirección, la 192 barra 26, la queremos poner barra 27 o barra 28? ¿Qué sucedería? Tendríamos 2 subredes más de la 192. La 192 y la 224, barra 27. Esta 224 podemos poner barra 28. O sea, podemos ir jugando con los pedazos de papel que nos quedan. ¿Entiendes esta lógica? Esto es lo que vamos a hacer en nuestros ejercicios. Veamos. Entonces, considerando la división que hemos hecho por bits, si tenemos 0 bits para la subred, ¿qué implicaría? En una clase C. La dirección es una clase C. Si se pone 0 bits para la subred, significa que no nos hemos prestado nada del último byte. Entonces la máscara seguiría siendo esta. ¿No? Punto 0. Y la punto 0 apuntaría a 254 hosts. Serían 8 bits para host, 0 bits para subredes. No hay subredes.
¿Qué pasa si nos prestamos un bit? Con un bit, la máscara sería .128. ¿Cuántas subredes se pueden utilizar? 2 a la 1 menos 2. 0. Estamos viendo el diseño, no se olviden. ¿Cuántas subredes se pueden utilizar? ¿Cuántas subredes con subnet 0 se pueden utilizar? 2. Esta sería diseño, esta columna, y esta sería la violación al diseño, la implementación subnet 0. Entonces, ya no sería 2 a la n menos 2, sería 2 a la n solamente. Entonces, con un bit tenemos dos posibilidades y nos quedarían 7 hosts. Entonces, tenemos dos redes de 126 computadoras cada una. Con 2 bits tenemos 4 redes de 62 computadoras cada una. Con 3 bits tenemos 8 redes de 30 computadoras cada una. 32 en la práctica, ¿no? Pero las dos ya saben que esa es esta. Con 4 bits tendríamos 16 redes de 14 computadoras cada una. Fíjense el diseño, cómo se pierden, cómo se van perdiendo direcciones, ¿no? El número de subredes. El más crítico sería esta, cuando dividimos con 2 bits. 2 a la 2 menos 2 se vuelve 2. Estaríamos perdiendo 128 direcciones. Aquí perdemos 254 direcciones. Aquí perdemos 128. Aquí perdemos 64 direcciones. Aquí perdemos 32 direcciones. Y así sucesivamente. En diseño. Con subnet 0 no perdemos nada. ¿Eso está entendido? ¿Está entendido? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que una empresa tiene 4 sucursales. 5. Esto está mal. 5 sucursales. Que son La Paz y necesita 55 direcciones. Santa Cruz necesita 20, Cochabamba necesita 35, Oruro necesita 15 y Sucre necesita 10. Cada uno necesita... bueno, es una empresa que tiene 4 sucursales y una principal, por eso aparecía 4. No es una confusión. El proveedor de Internet nos ofrece, digamos, Access, la 287.52.0, una clase C, con una máscara 255.255.0. ¿Está bien? Eso está claro, ¿verdad? Vamos a trabajar como diseño. Significa, vamos a trabajar con 2 a la n menos 2. Entonces, ¿cuántos bits necesitaríamos para que podamos repartir 5 direcciones? 5 subredes. ¿Cuántos bits necesitamos prestarnos? 2 a la 4 sería. 2 a la 4 nos daría 16. Sí, perdón, a la 13. Necesitaríamos 3 bits prestarnos. Esto sería el último byte. Es una chanchulla, una forma de hacerlo. Este sería el último byte. Entonces, aquí tenemos un bit, 2 bits, 3 bits. Si nos prestamos 3 bits para la parte de subredes, creo que se... Disculpe, creo que se congeló de nuevo la pantalla, ingeniero. ¿qué problema? Es un lío esto. Estamos con la red. A ver, voy a intentar pasar a la red de la Wi-Fi. Veamos si mejora un poco con eso. Esperemos que lo haga. Porque a mí me gusta... Hola, ¿me escuchan? Sí, Inge, se escucha. Ya, ahora estoy con red inalámbrica. Veamos si mejora con esta red. Voy a intentar compartir toda mi pantalla para poder empezar a rayar cosas. ¿Se puede ver? Sí, Inge, se ve. Ya, tengo una clase C. ¿Se puede ver lo que estoy rayando encima? Sí, Inge, ahora sí se ve. Hace un momento todo estaba paralizándose a cada momento. Ok. Entonces, ahora tengo los 4 bytes.
Si tengo una clase C, significa que tengo ocupado esto y ocupado esto para la red. Y aquí tengo los bits para el host. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Verdad? Es lo que tengo. Pero lo que quiero hacer es una subred. ¿Cuántos bits de estos necesito prestarme para la parte izquierda de tal forma que represente... no voy a poder borrar. Estamos en... Sí, es un problema este. Vamos a poner... aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos bits me tengo que prestar para que sean una cantidad de subredes que respondan a mi requerimiento de 5 ciudades? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Con qué combinación tengo un número de 5? ¿Cuántos bits necesito? 3. 3, Inge. 3. Con 2 tengo 4, no me sirve. Necesito 5, entonces necesito prestarme 3. Para que estos 3 vayan a la parte izquierda. ¿Y cuántos me quedarían para la parte derecha? 5. ¿Cuántos bits me quedan? 8 menos 3, ¿cuánto es? 5, Inge. 5. Entonces tengo 2 a la 5, 32 menos 2 hosts utilizables. ¿Cuántas redes tengo? 2 a la 3. 8 menos 2 subredes utilizables. Tengo 6. Me alcanza. Estoy utilizando 2 a la n menos 2, no se olviden. Tengo 6 subredes. Entonces yo lo que hago es empezar a identificar mis redes. Para eso, escojo entonces los 3 bits. 2 a la 5, 32. Y de 32 en 32 voy sumando. La primera es 287, 52, 0. La segunda, más 32, más 32, más 32, más 32, más 32. Y tengo 8 subredes, de las cuales no puedo utilizar ni la primera, ni la última. ¿Verdad? Si tengo un pastel, he dividido mi pastel en 8 partes. Y de estas 8 no utilizo estas. Entonces, esta va a ser la primera para La Paz. Esta va a ser para Cochabamba, esta va a ser para Santa Cruz, esta va a ser para Oruro, esta va a ser para Sucre, y me queda todavía libre esta, de 32. Tengo una libre, puedo crecer. Eso es lo que estoy haciendo. Pero le estoy dando 32 a cada una, 30 en la práctica. Y si recuerdan, La Paz necesitaba 55. Cochabamba necesitaba 35. Estas dos ciudades ya estarían perdiendo direcciones. Y aquí tenemos las pérdidas. 25 direcciones La Paz, 5 direcciones Cochabamba. Esta distribución se llama FLSM, Fixed. Es la distribución homogénea. Reparto en partes iguales. ¿Está bien? De esta forma sería mi asignación. ¿Alguna duda hasta ahí? Veamos ahora con máscaras variables. Repartir con máscaras variables, pero siempre con la restricción, no se olviden, 2 a la n menos 2. Estamos trabajando con diseño. Mañana vamos a trabajar con SAPNet 0, porque hoy día no creo que nos alcance el tiempo. Estoy viendo que se está yendo rápido el tiempo. Entonces, ¿qué se hace para hacer el VLCM? Se ordena de mayor a menor los requerimientos. La Paz necesitaba 55, Cochabamba necesitaba 35, Santa Cruz necesitaba 20, si no recuerdo mal, Oruro 15 y Sucre 10. Entonces, en ese orden se va distribuyendo. Entonces, ¿a quién tenemos que asignarle primero? A La Paz. ¿A quién tenemos que asignarle después? A Cochabamba. Subsiguiente, Santa Cruz. Luego, Oruro y por fin, al final, Sucre. ¿Está bien? Empezamos a repartir de esa manera. Entonces, analizamos como si fuese un solo requerimiento. ¿Cuánto esta chanchullita me sirve? 55 direcciones. ¿Cuánto necesito asignarle? ¿32, 64 o 128? 64. Y lo marco.
¿Cuántos bits tengo? Hasta aquí, 6. 2 a la 6 se hacen 64 menos 2. Son 62 hosts que puedo darle. Y si he utilizado 6 bits, aquí me está diciendo 6 bits, ¿cuántos me quedan para la red? Quedan 2. Dos utilizables, no se olviden. 2 a la 2 menos 2 a la 2 es 4, menos 2 subredes utilizables. Entonces, vuelvo a hacer mi pequeño pastelito inicial. ¿En cuánto estoy dividiendo mi pastel ahora? 4, de los cuales no puedo utilizar esto ni esto. Entonces, este le estoy dando a la paz. ¿Cuántas direcciones disponibles todavía tengo? ¿Cuánto pedazo de pastel tengo? Un cuarto de pastel, que me equivale a 64 direcciones. Una Entonces, consultita. ¿Está haciendo con el diseño o está haciendo VLC? Diseño. Hoy día estamos haciendo con el diseño. Ah, Mañana ya, vamos a perfecto. hacer con SAPnet 0. Entonces, la primera no puedo utilizarla. La última no puedo utilizarla. De 64 y 64 voy saltando. La primera es 0, la siguiente es 64, más 64, 128, más 64, 192. Entonces utilizo la primera. Si quiero ponerlo con prefijo, es un /26. 25, 26. ¿Verdad? ¿Qué direcciones disponibles puedo tener? La siguiente a la red, 65. La última es broadcast, la 127. ¿Cómo me doy cuenta cuál es mi última? Porque mi siguiente red es la 128. Una menos es mi broadcast. Entonces, una menos, la dirección última disponible. De la 65 a la 126 es para La Paz. Subred, direcciones válidas, broadcast. ¿Cómo se hace la submáscara? Fácil es porque tengo el prefijo. Tengo 2 bits que me he prestado. Entonces, hasta aquí es 24, 25, 26. De ahí viene el prefijo. Son 2 bits. Este bit es 128, este es 64. 128 más 64, ¿cuánto me da? 192. De ahí obtengo ese valor. Este valor es de 128 más 64. Entonces puedo colocarlo en esta notación o en esta notación. Se corresponde. 0 pérdidas, porque necesitaba 55, le he dado 62. 0 pérdidas. Solo me queda este pedazo de pastel para seguir repartiendo. 64 direcciones. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Cuando hago la primera división, aquí me está apuntando cuál es mi siguiente división. Esta tengo que tomar en cuenta, la 128. Entonces, veamos. Mi siguiente red que tengo que repartir es para Cochabamba. Cochabamba necesitaba ¿cuánto? 35. Entonces, ahora me ocupo de 35. Para 35, aquí reviso. ¿Cuánto le puedo dar? 32. ¿Por qué no le doy 64? ¿Por qué no le doy 64? Porque necesita 35. Y le estoy dando 30. ¿Por qué no le doy 64? Porque va a ser desperdicio de direcciones. No, no es Y por eso. aparte las redes igual. No, no es por eso. ¿Por qué no le doy 64? Esto es lo que tenía de mi ejercicio anterior. Esto es La Paz. Solo me quedan 64. Si esto le doy a Cochabamba, ¿qué me queda para Santa Cruz, Oruro, Sucre? Nada. Entonces no puedo darle 64, le doy uno menos. Voy a dividir mi red en 8 y le voy a dar esto a Cochabamba. ¿Cuánto me va a quedar disponible todavía? ¿Cuántas direcciones me van a quedar? 32. 32 nada más, exactamente. Esa es la idea. Entonces, ¿qué hago? Hacemos rojo mejor. Hago mi cálculo. Tengo 1, 2, 3 bits para la red. 2 a la 3 es 8, menos 2, 6 subredes utilizables. Esta está anulada y esta está anulada. ¿Verdad? Están esas dos anuladas por mi lógica 2 a la n menos 2. Y tengo 5 bits para los hosts, 30 para cada uno. Entonces, ¿por qué no puedo utilizar la 32? Porque es parte de esta. Aquí está la 32. Ya se ha anulado porque La Paz lo ha anulado. Por eso no puedo usarla. ¿Por qué no puedo utilizar la 64?
porque aquí La Paz la está utilizando. ¿Por qué no puedo utilizar la 96? Porque La Paz la está utilizando. ¿Cuál es la siguiente que puedo utilizar? ¿Se acuerdan que les había dicho que la anterior división me estaba apuntando a cuál puedo utilizar? La 128. Esa me estaba apuntando, me estaba diciendo, desde ahí está libre. Entonces es un /27 porque son 3 bits. Mi broadcast será la 159. ¿De dónde saco eso? Uno menos de mi siguiente división, la que tengo libre todavía. Igual aquí, no puedo usar la 192 porque está ocupado aquí, ya está anulado de inicio. No puedo usar la última porque es esta parte. Entonces todas esas están anuladas, no puedo usarla. Solo tengo dos posibilidades, utilizo la primera. Y esta ya me apunta a mi siguiente división. Con esto sé cuál va a ser mi siguiente red. La 128 va a ir de la 129 a la 158, mi bloque. ¿Cómo calculo mi máscara? Tengo 3 bits. 128 más 64 más 32. ¿Cuánto me da? 224. Estoy perdiendo 5, sí, por ni modo. No tengo otra opción. ¿Estamos bien? ¿Qué tengo disponible? Solamente esta última partecita. 32 direcciones para seguir repartiendo. Avancemos. Entonces, tengo la siguiente, Santa Cruz. Santa Cruz necesita 20. ¿Cuánto le voy a dar? ¿Le puedo dar 32? No, ya no puedo. No, porque si doy 32 ya no quedaría nada para Oruro y Sucre. Así que tengo que darle una menos. La 16. Con 16 son 4 bits. 2 a la 4, 16 menos 2 subredes utilizables. Con 16 son 2 a la 4, 16 menos 2 hosts utilizables. 14 de los 20 que necesita. ¿No? Entonces, empiezo a enumerar todas mis redes. La 52, 0, más 16, 16, 32, 48, y así sucesivamente. Hasta llegar a mis últimas. La primera y la última no puedo utilizarlas, pero tampoco puedo utilizar las que están en este margen, porque ahora lo que he hecho es dividir en una más. Eso es lo que acabo de hacer. Lo he dividido el pastel en más pedazos. Y los únicos que tengo disponibles son estos 2 pedazos. Nada más de mi pastel original. Voy a volver a dibujar para que se entienda mejor. La primera vez he dividido en 4. La segunda vez he dividido en 8. La tercera vez he dividido en 16. No sé si se me salga exacto, pero bueno. De la primera vez todo esto ya estaba anulado. Esto se le ha asignado. Vamos a hacerlo más grueso. Esto se le ha asignado a La Paz. ¿Sí? Esto se le ha asignado a Cochabamba. Y de este pedazo que nos queda lo estamos dividiendo en 2 partes. Vamos a asignarle un pedazo a quién? A Santa Cruz. ¿Cuántas direcciones nos va a quedar disponibles? 16, Inge. 16. Y entonces hacemos lo mismo, ya saben cuál es la lógica. De 16 en 16 vamos sumando hasta el 176. El 192 es esto. Este es el 192. No puedo utilizarlo. Por eso está anulado. Solo este pastelito me queda, este pedacito. Entonces le asigno esto y aquí me está apuntando a cuál va a ser mi siguiente dirección. 176. Agarro y hago la división para el siguiente. Oruro. Oruro necesita 15. Tengo 16. ¿Puedo darle 16? No. ¿Por qué no puedo darle 16? Porque no tendría para Sucre. Así que le doy una menos. 8. Y mi cálculo es el mismo. 0 más 8, 8 más 8, 16, 8 más 8, 24, más 8, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aparecen puntos suspensivos. Entonces aquí, de entrada no puedo utilizar ni la primera ni la última. Pero tampoco puedo utilizar las que están anuladas por la primera división. Todas estas están anuladas. Y estas están asignadas. ¿Se acuerdan? En el anterior me decía cuál estaba apuntando a la que tenía que utilizar. 176. Entonces, en mi pastel, ahora, vamos a dividir solamente el último pedacito.
De este pedacito que nos quedaba, lo divido en 2 de 8. Este le doy a Oruro y me va a quedar otro de 8 para Sucre. No me queda otra. No tengo más para repartir. Así que le parto la primera a Oruro y la segunda a Sucre. Estoy perdiendo, sí, estoy perdiendo, pero el diseño no me deja hacer otra cosa. Si se fijan, la pérdida de homogéneo era menor a esta pérdida de heterogéneo. En realidad no por número, sino por ciudades afectadas. Pero siempre voy a tener un límite en el pastel que estoy repartiendo, porque estoy haciendo según diseño. 2 a la n menos 2. Y eso es importante, saber cuál es el diseño. Lo que vamos a hacer mañana es olvidarnos del diseño, hacer subnet 0 y trabajar con eso. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Tengo una consultita, perdón, ahí. Cuando estamos haciendo la división en 32, me dice que la primera y la última no debo utilizar, Aquí. pero y está anulando otras dos, tendría que anular, ¿verdad? En Que son realidad, la primera que nos ha dividido todo es esta. Esta era entre 4 hemos repartido y estas dos ya están anuladas. Exacto. Luego, Pero cuando avanzamos a la de 32, estamos dividiendo, voy a hacer con otro color, estamos dividiendo el mismo pastel completito en 8. Estamos dividiéndolo. Para el azul, ¿dónde está? Se perdió mi rato. Estas dos no se pueden utilizar para el azul. Pero tampoco puedo utilizar esta, ni esta, que es la 32 y la 192, porque la anterior ya me lo ha anulado. Estoy solapando. exactamente. Y cuando hacemos, por eso, para buscar la dirección en sí, ¿no tendría que anularse dos más aparte por la 32, como le digo? No. Por la 32 se anula la 0, esta, hasta la Perdón. 31. Y se anula la 192, perdón, la 224 a la 255. Esas dos se anulan de la parte del 32, esta y esta, por 2 a la n-2. Es esto lo que está marcado en azul. Pero también no podemos utilizar esta y esta porque la roja ya lo había anulado antes. Y es lo que vamos pasando. Entonces nos va quedando espacios vacíos de medio pastel, nada más. Ya, en todo caso en sí, todo el pastel es dividido cada vez. Lo que queda. Porque la primera división es la que nos marca lo que no podemos utilizar. Claro, Y es la pero lo más hace fuerte. todo. Por eso lo ordenamos de mayor a menor. Es la más fuerte. Sí, pero lo hace todo. O sea, sí o sí tiene que ser todo desde el principio, digamos. Sí, sí. A eso me refería. O sea, yo les podría dar, por ejemplo, en el examen un caso de este tipo. Que ya está repartido. Esto está La Paz. Y esto está Cochabamba. Solo tenemos 32 direcciones disponibles. Yo les puedo dar que quiero que repartan a 3 ciudades con distintos requerimientos. Entonces, solamente de la parte que les queda tienen que repartir. Porque todo lo demás ya está repartido. Ahí nos tendría que indicar con qué tipo de Claro, si es meteo AppNet vamos 0, a si es estar. AppNet 0 o es de diseño original, obviamente. Y cuáles Ya. están asignadas, también les diría, para que tengan un espacio disponible. Ya, Tienen una perfecto. práctica al respecto, no se preocupe. No se preocupe, van a ejercitar. ¿Dudas? ¿Preguntas?